Dios los bendiga, hermanos, que bendición estar en esta nueva clase de Geografía y Arqueología Bíblica, ahora con la clase número 8, la Edad de Oro. Y bueno, ciertamente ya estamos avanzando un poquito más en esta clase de Geografía y Arqueología, que bueno, al principio a algunos les costó un poquito, ya han ido agarrando el ritmo, y ha sido todo un desafío porque realmente es un libro bastante extenso y un libro que también tiene algunos puntos criticables y que hemos estado nosotros revisando, chequeando para estar advertidos de algunos errores, pero más que todo errores, no son errores sin intención, más bien han sido puntos de vista bastante establecidos en la mente de estos investigadores en contra de la escritura, pero que hemos captado y hemos aclarado pertinentemente, ¿ok? Sin embargo, ya después de unos capítulos para acá, esa tonalidad ha bajado y le hemos sacado bastante provecho al texto. Vamos a chequear un poquito el plan de lo que vamos a estar estudiando. Bueno, vamos a ver la Edad de Oro, pero no en el módulo 7, no en la clase 7, sino ahorita en la clase 8, y estos dos capítulos, estas dos secciones de división y decadencia en los últimos días de Judá, así como otro que no aparece acá, no lo vamos a estudiar, ¿ok? No lo veo necesario, sino estudiar hasta el punto máximo de la civilización israelita, que es donde más se pueden conseguir datos arqueológicos. El resto, pues, que es la época helenística y lo que es la Tierra Santa en los tiempos de Jesucristo, y luego también los vestigios arqueológicos de lo que es la iglesia en adelante, eso sí amerita las últimas tres clases de este curso, ¿ok? Entonces dejaremos hasta acá todo el estudio del Antiguo Testamento, particularmente hasta la cúspide del pueblo de Israel, para entonces adentrarnos en una transición hacia el Nuevo Testamento y entonces estudiar aquellos elementos que pertenecen a fechas más recientes, ¿okay? Entonces, igualmente, sin embargo, todo lo demás sigue igual. El imperio babilónico es lo que vamos a estar entregando en cuanto al mapa para este módulo, del cual estaré hablando al final, como ya es costumbre, ¿ok? Entonces, eso, vamos a dejar ahí el mapa, pero no lo voy a referir, sino luego. Entonces, bueno, la Edad de Oro, el capítulo 8, y este es el tiempo de los reyes, que es, como hemos dicho, la cúspide de lo que era la civilización israelita. Sin embargo, tampoco voy a explicar mucho acá, sino algunas cosas muy básicas. Él habla, la época más espectacular y de mayor grandeza que conoció Israel se desarrolla inmediatamente antes y después del año 1000 a.C. Fueron aquellos días de unas personalidades espléndidas e interesantes, Saúl, David y Salomón. Y entonces él presenta aquí a Saúl como una transición entre lo que era la edad de los jueces y la edad de los reyes, o el periodo de los reyes, y como elemento transicional tenía algunos elementos tanto de los jueces como de este nuevo periodo de los reyes, que supo encarnar muy bien. Y él habla también acá de la importancia de la derrota de los filisteos, que se fue presentando justo en esta época. O sea, el dominio de los filisteos fue mermando, fue hasta decaer totalmente, y fue el empeño de Saúl, como nosotros lo podemos evidenciar en una sencilla lectura al Antiguo Testamento, fue su principal objetivo. Avanzó bastante, se le tiene que reconocer, y ya cuando entra David lo subyuga totalmente. Y aquí entonces entra una revolución, lo que él llama una revolución industrial. ¿Por qué? Porque ellos pueden dominar lo que es la fundición, particularmente el hierro, que dejó de ser un secreto y se convirtió en un bien común, lo cual impulsó la economía, y al impulsar la economía,
por lo tanto, pues también se impulsa la misma civilización. Entonces ahora, a partir de este periodo de los reyes, vemos una Israel más avanzada económicamente, políticamente y también en términos culturales, lo cual es bastante importante y que se reflejó bastante bien en este periodo. Y aquí él lo habla, dice un aumento de la población, una mejora de las construcciones, de la fabricación de la cerámica y una elevación del nivel general de vida. Entonces, y la palabra de Dios lo dice aquí en la versión que él utiliza, y en 1 Crónicas 22:3, David preparó hierro en abundancia para los clavos de las puertas y de las ensambladuras. Entonces, hay una referencia bíblica del uso del hierro, que pareciera a simple vista como sin importancia, pero es que antes eran otros metales, como el cobre, y el cobre se oxida con facilidad, se daña con mucha facilidad y es mucho más blando. Pero ahora la introducción del hierro genera una serie de cambios importantes en toda la civilización, algo que para nosotros es trivial, pero realmente para la época de ellos no lo es, y lo cual devino pues en un cambio bastante importante. Entonces toda esta sección es bastante interesante, habla de los tres reyes, de cada uno de los avances que obtuvieron en su tiempo. Hay una mención acerca de Goliat que bueno, confunde dos menciones que se hacen en la Biblia con respecto a este gigante, porque ciertamente, como sabemos, pues David los venció, pero hay dos menciones, hay un Goliat, el primer Goliat que David vence, hay otro Goliat, hay otra aparición a otro gigante que también luchó. Entonces él introduce ahí una supuesta confusión que hay, que no, que parece que ese primer gigante que se llamó Goliat no lo mató David, sino que lo mató otro, se enreda todo, pero por estas dos menciones a dos personajes, o sea, dos Goliat que hubo. El primero, que sí lo mató David, y el segundo, que fue otro, que inclusive tuvo otros hermanos, también gigantes como él, que fueron muertos en batalla también por la gente de David, por los parientes de David. Claro, él vuelve toda una confusión de estas dos menciones de estos gigantes. Y lo dice aquí, no es ahora nuestro propósito resolver el problema, no hay ningún problema, que plantean los dos relatos acerca del encuentro de David con Saúl, o aclarar si fue efectivamente David quien dio muerte a Goliat, que es el detalle del cual quiero enfatizar, o que estaba enfatizando, teniendo en cuenta la afirmación posterior de que tal hazaña fue realmente llevada a cabo por Elhanán en 2 Samuel 21:19, y otra versión aún más tardía de que el muerto fue Lasmi, hermano de Goliat. Bueno, este hermano de este que mató Elhanán fue otro Goliat. Hay dos gigantes con el mismo nombre, uno que mata a David y otro que mata a Elhanán. Este segundo Goliat tiene un hermano que pues también fue muerto en batalla. Y nada, pues eso es algo absolutamente claro, algo sencillo, pero que él se enreda. Y también los dos encuentros que Saúl tuvo con David, que también se trata de enredar un poquito, aunque no avanza mucho en eso, pero entonces él dice que un encuentro fue cuando David estaba tocando el arpa, y entonces ahí lo conoce, pero hay otro encuentro cuando David mata a Goliat. Entonces ahí también igualmente hay un acercamiento entre Saúl y David. Entonces lo pone como dudoso que hay dos relatos, el encuentro de David con Saúl, pero son dos momentos históricos importantes, uno menos trascendente, como alguien que toca el arpa, como muchos músicos que pudieron haber existido en la época, y bueno, un encuentro sin mucha importancia, pero el otro sí significativo para toda la nación.
Y claro, es bueno aclarar eso porque de algo claro, algo bastante evidente, quiere armar un enredo o toda una polémica, pero no existe tal polémica. Y lo de Goliat se entiende muy bien, entendiendo que hubo, en la Biblia él relata de al menos dos Goliat, ¿okay? Dos gigantes que se llamaban igual. Luego hay una mención acerca de algo que siempre fue importante y que más adelante se desarrolla de una manera muy ingeniosa. Y es esto, dice, a lo largo de toda la historia de la ciudad, particularmente Jerusalén, se puso gran cuidado en asegurar el aprovisionamiento de agua. Entonces ellos construyeron tanques para acumular agua y particularmente tener provisiones de agua en momentos de asedio, cuando tropas enemigas pretenden invadir particularmente Jerusalén. Ellos crearon sistemas bastante eficientes para poder surtir de agua a la ciudad. Y son excavaciones que se han conseguido en años recientes. Vamos a ver algunas de ellas. Acá está la ciudad de Jerusalén. Creo que aquí tengo una mejor, un esquema mejor. Y en este mapa podemos ver aquí la fuente de Gijón, o el torrente de Gijón, que siempre tenía agua. Aquí llegaba el agua de manera subterránea, una fuente subterránea constante y permanente de agua dulce, y la gente salía de la ciudad para conseguir agua acá. Pero ellos construyeron túneles y se sirvieron de cavernas que habían allí para, a través de todo ese sistema, poder tener agua dentro de la ciudad. Esto estaba varios metros bajo tierra, y el corte longitudinal que se hace, pues podemos ver que aquí, aunque está dentro de la ciudad y está separado por una montaña, el canal baja, los canales subterráneos bajan para llenar lo que era la fuente de Siloé, ¿okay? Entonces ellos tenían este estanque, el estanque de Siloé, que más adelante se narra en los evangelios, y el Señor Jesucristo tiene un milagro interesante allí. Pero también había otros estanques más grandes que estaban siendo surtidos por este estanque donde llegaba el agua, y precisamente este estanque surtía a toda la ciudad. Entonces se han hecho excavaciones de ese estanque y estudios al respecto. Las primeras excavaciones que se hicieron, bastante diferentes a como lo han últimamente acomodado, y eso pues ha tenido una historia bastante larga, porque ahí han estado los musulmanes y han hecho construcciones, y para sacar esas construcciones allí pues ha sido no con poca polémica. Entonces el estanque al día de hoy, pero estas son las excavaciones que se han hecho, como han ido descubriendo parte a parte el estanque. Pero bueno, por problemas lo han tenido que volver a tapar para buscar los permisos, y finalmente dan los permisos, vuelven a descubrir, y bueno, así va la excavación. Ahí pasa una calle importante, una avenida importante, y pues tienen que conseguir permiso para proseguir con esas excavaciones. Pero bastante interesante, y claro, a veces las fotos varían una de otra porque son en diversos tiempos. Pero cualquier descubrimiento arqueológico en Jerusalén es muy complicado, porque encima se han hecho iglesias católicas, iglesias ortodoxas u otras construcciones musulmanas, y todo esto. Entonces, para hacer esas excavaciones hay que pedir permiso no solamente al gobierno de Israel, sino otros gobiernos que también están involucrados en esas zonas, aparte de los mismos cuerpos religiosos. Entonces es sumamente complicado hacer excavaciones allí, pero bueno, ahí está lo que era el estanque Siloé, que como les he dicho, viene ya de los tiempos del mismo
rey David y rey Salomón, y luego pues también Ezequías. Entonces el rey Ezequías, que fue el que finalmente construyó estos canales. Bueno, eso es una historia bastante interesante. Y él concluye toda esta sección hablando de lo siguiente. Todo ello, por consiguiente, nos aporta pruebas de que David y Salomón introdujeron grandes cambios en la vida de Israel. Luego habla de la metalurgia, particularmente en los tiempos de Salomón. Pero lo que vamos a hacer es voy a pedir una breve reacción de cuáles son esos cambios que introdujo David y Salomón como reyes y que cambiaron y que transformaron la vida en el pueblo de Israel de manera significativa. Entonces, voy a pedir una investigación basada en este texto, básicamente en este texto, lo que se escribió antes de este párrafo en la página 192, y también incluyendo un breve análisis de la metalúrgica de Palestina en los tiempos de Salomón. Entonces, un texto de 2 hojas que lo vas a colocar, lo vas a hacer en Word, tamaño estándar, letra tamaño 10, de los bordes normales. Me vas a hacer ese análisis y lo vas a colocar allí en el examen. Ya de una vez sabes que va a venir el examen. Solamente 2 hojas de esta parte. Los cambios que introdujeron David y Salomón, que transformaron la vida de Israel, incluyendo también no solamente lo que hasta aquí se ha hablado en este capítulo, sino también la metalúrgica en Israel a través de Salomón. Pero no es lo único. Más adelante hay una sección que habla acerca de el templo de Salomón, y va a hacer también un análisis, un resumen, ya en este caso es un resumen de lo que es el templo de Salomón, basado en este texto, ¿ok? Basado justamente en este texto de Bright. Vas a leer y me va a hacer un resumen de 2 páginas, igualmente el mismo estándar, y pues lo vas a colocar allí en el examen, ¿okay? Me lo vas a enviar, y esto sería tipo más bien como nota recuperativa, pero quiero que hagas ese análisis porque está bastante interesante, ¿okay? No lo haré aquí en clase, lo harás tú, y esta parte, más que un análisis, realmente es un resumen de 2 páginas. Entonces, lo primero son 2 páginas, los segundos son 2 páginas. El primero, cómo afectaron de manera positiva los reinos de David y Salomón en la vida de Israel a partir de los cambios que ellos introdujeron. Todo lo que brevemente hemos hablado de la tecnología y su impacto sobre la vida de Israel, y también un resumen de este texto que habla sobre el templo de Salomón, ¿okay? Que de verdad esta lectura no tiene pérdida, es bastante aclaratoria de lo que es el templo de Salomón. Entonces, aquí, por cierto, quiero mostrarles un video de lo que es el templo de Salomón, y vamos a hacer algo. Vamos a ver este video del templo de Salomón, y voy a ir leyendo el texto, ese texto que sale ahí, 1 Reyes capítulo 6 y capítulo 7. Voy a ir leyendo para poder ilustrar lo que, a través de este video, lo que dice la escritura. Quizás no coincide exactamente la lectura con el video, pero sí haré mención seguramente de lo que habrías visto o lo que verás más adelante, ¿ok? Entonces, comienzo aquí este video y comienzo la lectura. En el año 480, después que los hijos de Israel subieron de Egipto, el 4.º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová,
La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era 5 codos de ancho, el de medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y las cubrió de oro. Hizo también el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Puso a estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines. Esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban, y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el altar interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaba aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabaza, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos a la altura. La obra de las basas era esta: tenían
un tablero, los cuales estaban entre molduras. Y todos aquellos tableros que estaban entre las molduras, había figuras de leones, de bueyes, de querubines, y sobre las molduras de las basas, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había una añadidura de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce, con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Pues bien, eso es el relato de la palabra de Dios de lo que es el templo de Salomón y cómo él hizo no solamente el templo como tal, sino también los artículos que se estaban utilizando en el mismo, y se ve el detalle, el nivel de detalle de tal manera que se puede, como lo vimos allí, hacer esquemas bastante claros de lo que era precisamente el templo de Salomón. Vamos entonces a lo que es el mapa. Y este es exactamente el mapa que quiero. Ahí vemos los judíos, el exilio judío en Babilonia. Y esto que vemos acá es el imperio neobabilónico, ¿okay? El imperio neobabilónico en verde, y cómo los judíos salieron de acá para llegar a esta zona donde ellos más que todo pues se quedaron por un buen tiempo. Entonces todo esto es lo que comprende el imperio neobabilónico. Necesito entonces que hagas un mapa con toda esta región, con los lugares más importantes y con la ruta del exilio, ¿ok? Eso para esta semana. Pues bien, hermanos, entonces vamos a dejar hasta acá la clase y espero pues que puedas disfrutar las actividades que vamos a hacer, que va a estar realizando allí, que puedas aprender mucho de lo que estamos aquí viendo y que pues sea para cada uno de nosotros de mucho provecho espiritual, especialmente esto del templo, porque si Salomón dedicó lo mejor de sí, y igualmente David, que Dios no le permitió a David, y aun cuando él lo quería mucho, Dios no se lo permitió, sino que era para su hijo Salomón. David se esmeró en obtener la mayor cantidad de recursos para que esto se diera posible, y Salomón lo hizo de manera excelente. ¿Por qué nosotros no hacer las cosas así, hacerlas de manera excelente? Porque las estamos haciendo precisamente para Dios. Las cosas pues hechas para Dios las debemos hacer de la mejor manera posible, como si estuviera haciendo el templo. Y efectivamente nosotros estamos construyendo, hermanos, granito a granito, bloque tras bloque, lo que es el reino de Dios. Acá cada alma salva, cada persona que conoce a Cristo, cada vez que nosotros avanzamos espiritualmente en nuestra propia vida, ahí hay un bloque más, ¿ok? Entonces, bueno, lejos de hacer las cosas como caiga, como salga, hacerlas lo mejor posible. Y por eso, pues, precisamente también uno tiene que ser estricto en lo que se está haciendo, ¿ok? Y en lo que se está pidiendo. Pues bien, entonces cualquier cosita, ahí nos seguimos viendo, ahí seguimos hablando, que el Señor te bendiga, por ahí nos estamos viendo, ¿ok? Dios te guarde.